Hola mi gente, hello my people, and welcome back to another video. Here we have the Perla de Mar watercolor set of 65 that I will be reviewing for you guys. And these are all the beautiful stickers that came with them. Thank you so much for sending me all of these goodies here. Yeah, the owner of the shop just sent me a lot of goodies and I was so appreciative. And I was so excited. I didn't expect to get this many goodies, but I did. Here's a little pouch right here. And then I got some swatching cards. And then here is a big package. So these are a bunch of little dark cards that they have available on their website where you can try out some watercolors. And so I got a few of these gifted to me, and oh my goodness, they are so cute and adorable. I'm probably gonna use these like for traveling or when I'm outside sketching, so these will probably be in my to go traveling sketch bag, you know. And oh my gosh, the package was so lovely. Estaba muy bonito como empacaron todos sus productos. Y las que hacen las acuarelas son Mariana y Chris. Y ellos son una pareja que hace estas acuarelas tan bonitas y empacan todo. Y pues su producto se mira de buena calidad. Falta aquí que lo tratemos juntos a ver qué tal, cómo está. Pero cuando estaba abriendo mi paquete, el paquete no estaba en el paquete que ellos te mandan, porque todo el producto viene en una cajita que te dan allí y todo sale muy bonito. Pero yo lo agarré sobre de un paquetito mandado por correo de casa. So yo no agarré la caja original que viene sus productos de ellos. So por eso no hice como un unboxing, porque yo agarré el paquete todo diferente. So tu experiencia va a ser más bonito que mi experiencia de cuando yo estaba sacando los productos, porque y luego puedes ver en su Instagram que como ellos empacan todas sus cositas ahí. So I didn't receive the original box that their watercolors come in, or like all their other products come in. And that was just because of like the cost of shipping. Like in order for it to be less cheap, she decided to ship it through I think postal service, just so that it would be a lot cheaper. But yeah, look at all these goodies that they gave me. So I got a lot of dot cards. And then here, oh my gosh, I did not expect this. A little baggie right here. So there it says, muchas gracias. No, thank you so much for gifting me all these. And yeah, they gifted me extra watercolors to put in my little set. It's not a little set, it's a set of 65. So that was what I really originally ordered, was a set of 65 watercolors. And they just because I told them that I was going to be reviewing their watercolors, and I guess they must have sent these goodies to me. But yeah, look how lovely they are. They're so beautiful. And these little shells, just so you can decide if you want the watercolors to come in like a wooden box with like the little shells and watercolors. So tú puedes decidir si tú quieres que las acuarelas vengan
en el half pan o en estas conchitas que ves ahí. So, tú puedes decir cuál quieres. Y ellos venden variedad de sets, no nomás el set que yo agarré. So here is my favorite part of all this was unwrapping the watercolor set of 65 metallic watercolors. I mean, 65 is a lot, but to me, it's not enough. I think if you're like someone who really loves watercolors, this many colors is still not enough. But I mean, I don't think I'll be needing more than this for a while, or who knows, maybe I will. So vino con este, no sé cómo se dice, como it's a brush holder. Luego aquí están sus cartitas que vienen instrucciones e información que lo tienes que leer. Por favor, lee la cartita porque ahí te dice unas informaciones muy importantes de las acuarelas. And here is a little thank you card. Aquí está su cartita. Muy bonito. Here's my favorite part. Aquí están las acuarelas. Ahorita lo vamos a abrir. Dice Perla de mar. Y luego de adentro dice el nombre de mi canal, que es Color Rogue. So here's my channel name. You could decide if you want what name you want inside the set. So tú puedes decidir qué nombre tú quieres aquí en el set. Pero yo decidí tener el nombre de mi canal. Aquí están las acuarelas muy bonitas. Casi se miran como una cajita de pigmentos para pintar las como de maquillaje. Y aquí está el swatch card que yo hice. So, una cosa que le quería decir es que no tiren el papelito que viene adentro, porque ese papelito le ayuda para que los colores no se transfieren a cuanto lo cierres. So an important thing to do before you start painting and everything is to keep the little tissue paper that they gave you in the original packaging, and that is so the watercolors don't transfer onto the lid. Pues mira aquí que tan bonito que están las acuarelas que estoy usando. El broche que yo estoy usando aquí es de Caran. Es un broche que sirve muy bien para acuarelas metálicos, para diferente variedad de pigmentos. Y una cosa que necesitan que saber de estas acuarelas es que antes de empezar a pintar le tienes que echar una gotita de agua y luego dejarlo ahí por un momento, pero también tener mucha agua en tu brocha para que pinte bien, para que cubre todo, porque o si no va a estar muy reseco y no vas a poder agarrar el efecto que tú quieres. So before you start painting with things, you need to make sure that you first wet the half pan. So put a little dot, like I did with the pipe. So I added a little dot of water, and then I waited for it to sit there for a little bit. And then after that, I started mixing it. And then make sure that you have quite a bit of water on your brush. Otherwise, it's not gonna give you full coverage if you don't have a lot of water. So that was my mistake with these when I was first swatching them out. It was,
not being able to not being able to get full coverage with these. But then afterwards, I was like towards the end, and then I finally got the hang of it where I needed more water. And then I do need pigment, so I need a lot of water. Well, actually I need a lot of water and a lot of pigment as well. So con estas acuarelas necesitas que agarrar mucho pigmento y también mucha agua. So es 50% de pigmento, 50% de agua. Y con eso va a cubrir todo. Porque como ves aquí, cuando estoy haciendo el swatching, casi no se cubre porque no lo estoy haciendo correctamente. ¿Y qué más le puedo decir? Pues mira qué tan bonitos son. Ay, muy brillosos. Acuarelas muy brillosos. Cada uno tiene similar textura, pero hay unos ahí cuantos que tienen diferente textura. Creo que mi favorito color fue el de piña. Creo que ese es mi favorito color por ahorita. Me encanta cómo se mira. Y otro fue como un azul y un verde. El verde no pensé que me iba a gustar, pero luego cuando ya empecé a pintar con el verde me encantó mucho. So one of my favorite watercolors from the set was pineapple, which is piña, and also it was a dark green one. I'm not sure what it's called, but you'll see in the video where I used it for the painting. It was such a pretty color. I didn't think that I would like it, but I ended up liking it a lot. What else should you guys know about these watercolors? Well, I guess if you guys bought these already, if you had the chance to buy these, you haven't swatched them, you guys can swatch it with me. Si ustedes ya compraron estas acuarelas, pueden hacer un swatching conmigo si gusten, porque vamos a estar aquí por un buen rato. Y esto es para que ustedes puedan mirar todos los colores que viene, para que vean qué tipo de colores vienen aquí en este set de 65. So yeah, just stick around for the swatching, so you know what colors come in the set of 65, or if you guys are interested in a different set, it's most likely in the swatching we're doing right here. And a lot of them come with names. Some of them didn't come with names, but I think that's okay. I didn't really mind that they didn't come with names. So hay unos que no vinieron con nombres, so si no tiene el nombre aquí, nomás le pueden buscar en su sitio web. Y pues aquí tienen, si no agarran el set de 65, todavía pueden mirar el swatching, porque en esta cajita viene casi todos los sets que tienen en su sitio web. So aquí de todas maneras pueden mirar cómo se mira el color en realidad.
I'm back. Hola, ya regresé. Hopefully you guys did not leave during the swatching, and for those of you guys that stayed, thank you very much. This part of the video is going to be the actual review of the watercolors, so I will be talking to you more about them. So the set that I'm using here is Color Sepam, which is the set that I reviewed, I think, like last week. And then obviously, since this is a review of the watercolors, the 65, those are the ones I'm also going to be using. So el color que estoy usando aquí es un verde y un verde limón. Estos colores son de el set de color Sepam de 24, y le agregué este set porque también quería colores regulares, no nomás colores metálicos. So aquí nomás le estoy agregando el verde para las hojas. And I think the best way to review a product, especially when it comes to art supplies, is to use them or do like a little sketch before you actually use them in a final piece. Antes que uso un nuevo producto de material de arte, siempre me gusta primero hacer como un boceteo o un painting que es muy chiquito para que vea cómo pinto con los materiales, o en esta ocasión es acuarelas metálicas. So por eso hice este boceteo para que pudiérales hacer un review honesta, y también para que ustedes vean cómo se agrega a las acuarelas, cómo se usa y cómo se ven y cómo actúan. Dile hola a las olas porque tal vez te irás. Volarás como gaviote lejos y mirar atrás. No me digas que creíste que esto durará. Los días de verano se cortan más y más. Mójate conmigo, aquí abajo del sol. Quítate el abrigo, aquí hace calor. Mójate conmigo, aquí abajo del sol. Quítate el abrigo, aquí hace calor. Nena, no te olvides de disfrutar la vida. Mírame a los ojos, enséñame tu sonrisa. Pues sobre todo a mí me encantó el set de 65. Todos los colores combinaban muy bien, todos los colores sirvían y no había ni uno que pues no me gustó. Tal vez hay unos que no los voy a usar tanto porque no son los colores que uso en mi arte, pero todavía cada uno sí se puede usar, unos más que otros. Me encantan. Overall, I really enjoyed painting with these watercolors. They're very nice. Every color is well combined in the set. The way that they feel is really nice and smooth and creamy. Not as creamy as the Color Sepam, but they are creamy. And they just work very well. They get very good coverage too. Los colores aquí son muy bonitos, y pues con la medida adecuada cubre todo. So no necesitas que hacerle un paso de color regular y luego ponerle el color metálico. Solo con un pase de metálico está bien. Y si quieres menos brillitos, pues le echas más agua. Si quieres más brillitos, pues le echas menos agua.
So es 50% de agua, 50% de pigmento. Es lo que yo estaba usando aquí. Mucha gente usa estas acuarelas para hacer nombres o letras, como aquí ven aquí que estoy haciendo las letras de Summer. Para eso creo que muchos se dedican a hacer con acuarelas metálicas, pero a mí me gusta agregarlo en mi arte. So, si tú eres una artista que le gusta los colores metálicos, y pues tú les puedes agregar en tu arte también, porque sobre todo se pueden combinar. So if you're an artist that loves to combine metallic watercolors with normal watercolors, you can do that with these ones. They work very well together. A lot of times you'll see that people use metallic watercolors just for lettering, or just for graphics or different things like that. But for me, I really like to use metallic watercolors for my art. So definitely give them a try if you're an artist and you're curious about metallic watercolors. You can definitely use them in your art, and you can just combine your normal watercolors with your metallic watercolors. They work very well if you combine them together. What else can I say about these? Overall, they just give really good coverage. Like I said, 50% water, 50% pigment, and then you'll get a really full coverage. If you want less glitters, less shine, then obviously just use more water. So anytime you are painting with metallic watercolors, I just recommend you that you have a brush specifically for metallic watercolors, and try not to mix that brush with your regular watercolors, just because oftentimes you'll get a transfer of those little tiny shimmers onto your regular watercolors. If you don't want that, then just use a separate brush. Porque tal vez te irás, volarás como gaviotas lejos sin mirar atrás. No me digas que creíste que esto durará. Los días de verano se cortan más y más. Mójate conmigo, aquí abajo del sol, quítate el abrigo, aquí hace calor. Mójate conmigo, aquí abajo del sol, quítate el abrigo. Hopefully you guys enjoyed this video and got to know a little bit more about these watercolors from Perla del Mar. And I know that I really enjoyed these watercolors, but if you want to go ahead and check them out or buy these watercolors, you guys can go visit the link down below. The link is to their Instagram, but then you can also go to their link on Instagram where they have their actual website
and check out all their different products. Si te gustaría comprar estas acuarelas o quieres saber un poco más de estas acuarelas, puedes ir al link de abajo. Voy a tener su página del Instagram y también ahí en su Instagram tienen el link de su sitio web donde puedes mirar todos sus productos. They do international shipping, so just so you know, there's a little bit more cost for international shipping. Para estas acuarelas tú los puedes comprar internacional si no eres de México. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Que tengan un buen día y pues ojalá que sí disfrutaron este video. Y para el otro video vamos a hacer un studio tour. So for the next video we will be doing a little studio tour. We're going to take a break from all these watercolor reviews. So hopefully you guys enjoyed that video too. See you guys next week, and that's all. Goodbye, mi gente.